¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, damos comienzo a este espacio que llamamos Taller de Seguimiento de Proyectos. Me acompaña acá a mi lado Norberto Storr, coordinador de proyectos de servicios tecnológicos del FONTAR. Quien les habla, Álvaro Baba, director de seguimiento de proyectos del Fondo Tecnológico Argentino. Bueno, a modo recordatorio, este tipo de talleres los estamos brindando todos los meses. Recuerden que el tercer lunes de cada mes damos el taller de evaluación de proyectos, de presentación y evaluación de proyectos, y al lunes siguiente, es decir, el tercer lunes de cada mes, este mismo taller, el de seguimiento de proyectos, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a dar comienzo, hago una breve introducción institucional de la agencia y del FONTAR, y luego sí, ya nos metemos de lleno con lo que es seguimiento de proyectos, ¿sí? Bueno, la agencia I+D+I está integrada por 3 fondos. Por un lado está el FONARSEC, que se encarga de financiar proyectos de gran envergadura, consorciados, asociativos, bajo ciertas temáticas definidas por la agencia. Luego está el FONCIT, que financia proyectos de ciencia y tecnología promovidos por grupos de investigadores de instituciones científicas públicas o privadas. Y por último el FONTAR, que es el fondo que financia proyectos de investigación y desarrollo y modernización tecnológica cuyas iniciativas provengan del sector productivo, es decir, de empresas y de cooperativas. Bueno, el Fondo Tecnológico Argentino a lo largo de toda su historia financiamos más de 11.000 proyectos, tanto de investigación y desarrollo como de modernización tecnológica, como proyectos también asociativos. Fue creado en el año 1994, ¿sí? Y principalmente contamos con 2 fuentes de financiamiento, una son aportes del Tesoro Nacional, y por el otro lado es el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente contamos con 1.500 proyectos activos que se encuentran en etapa de ejecución. Bueno, en cuanto al esquema de financiamiento, el FONTAR financia principalmente, como les comenté al principio, al sector productivo, es decir, a empresas. ¿Mediante qué instrumentos? Bueno, por un lado tenemos los subsidios, principalmente mediante subsidios financiamos todo lo que tenga que ver con proyectos de elevado riesgo técnico, es decir, proyectos de desarrollo tecnológico cuyo principal objetivo sea el de la generación de nuevo conocimiento. Y por el otro lado tenemos los créditos, es decir, los préstamos de devolución obligatoria, cuyo principal objetivo es la incorporación o la adquisición de equipamiento cuya finalidad sea la modernización tecnológica del proceso productivo de la empresa. Bueno, como puerta de entrada al FONTAR, lo que nosotros siempre recomendamos a las empresas que no nos conocen es una línea de financiamiento que se llama asistencias tecnológicas, donde la empresa tiene que plantear un reto, plantear un diagnóstico, ¿sí? Y contratar a un experto o un clínico tecnológico que dé solución a ese reto o a ese problema tecnológico que plantea la pyme, ¿sí? La pyme o la cooperativa. Nosotros desde el FONTAR lo que hacemos es subsidiar, financiar los honorarios de ese consultor. Luego tenemos proyectos cuya finalidad sea la de generación, o mejor dicho, la de incrementar las capacidades para hacer I+D de las empresas, o la incorporación de recursos humanos, o la adquisición de equipamiento, como es el caso de los créditos, ¿sí? Y por último, la principal línea de financiamiento que contamos en el FONTAR, que son los ANR de desarrollo tecnológico, ¿sí? Principalmente se financia mediante subsidios, ¿sí? Algo que también nos gusta destacar en este tipo de exposiciones es que el FONTAR, a su vez, de ser un organismo de promoción, de financiamiento, de todo lo que tenga que ver con la I+D, articula con los centros tecnológicos que se encuentran a lo largo y ancho de nuestro país.
¿sí? Que algunos centros tecnológicos fueron financiados por el FONTAR, otros no, pero bueno, se encuentran integrados dentro de esta red, cuya principal objetivo de los centros tecnológicos es la de brindar servicios a las pymes, ¿sí? Y por el otro, a su vez, somos autoridad de aplicación de las unidades de vinculación tecnológica, un actor importante dentro de lo que es el Sistema Nacional de Innovación, cuya principal actividad es la de ser un vinculador entre el sector productivo, nosotros y el sector científico, ¿sí? Bueno, en esta exposición, en esta filmina, es más que bien conceptual, ¿sí? Mediante subsidios, nosotros financiamos todo lo que tenga que ver con proyectos de desarrollo tecnológico de escala piloto, y se caracteriza este tipo de proyectos, por un lado, de que poseen un elevado riesgo técnico, y a su vez, dentro de lo que son los presupuestos, predominan principalmente todo lo que tenga que ver con activos intangibles, es decir, todo lo que tenga que ver con consultorías, con la contratación de consultorías o de recursos humanos, ¿sí? Luego tenemos los créditos, los préstamos de evolución obligatoria, que principalmente este tipo de instrumentos obviamente tienen un menor riesgo técnico a la hora de ejecutarse respecto de los subsidios, y principalmente consisten en la adquisición de equipamiento para mejorar o para eficientizar el proceso productivo de las compañías, y que implique obviamente un salto tecnológico, ¿no? Después, esto es novedoso en el FONTAR, tenemos acuerdos con bancos, por ejemplo, uno de ellos es el Banco Credicop, donde se financia todo lo que tenga que ver con el escalado de todo aquel prototipo que fue financiado por el FONTAR. Es decir, ustedes pueden solicitar préstamos a tasa bonificada, otorgadas por ejemplo por el Banco Credicop, para que puedan realizar el primer lote, ¿sí?, de ese prototipo que fue financiado por el FONTAR. Bueno, esto ya se expuso la semana pasada, digamos, en la descripción de cada una de las líneas de financiamiento del FONTAR. Yo voy a hacer algo bastante breve, para después sí ya meternos de lleno en lo que es seguimiento de proyectos. Todo lo que sea proyectos de I+D, actualmente contamos con 3 líneas de financiamiento. Una es el famoso ANR PDT 25.000, que es un subsidio para el desarrollo tecnológico. Financiamos hasta 25 millones de pesos, ¿sí? El subsidio es de hasta 25 millones de pesos. Paripasu 70-30, si es una empresa nueva puede solicitar hasta el 80% del costo total del proyecto. ¿Sí? Luego después tenemos el ANR Capacidades. El ANR Capacidades consiste en la adquisición de equipamiento analítico o la contratación de recursos humanos calificados, ¿sí?, para incrementar las capacidades para poder hacer investigación y desarrollo dentro de la empresa, ¿sí? Y a su vez también tenemos el ANR Recurso Humano Altamente Calificado. Básicamente consiste en el financiamiento durante 3 años del costo laboral total de un doctor, en forma escalonada decreciente, ¿sí? El primer año se financia el 80% de ese costo laboral, el segundo año el 60% y el tercer año el 40%. Y principalmente estas líneas están destinadas a empresas y cooperativas radicadas en nuestro país. A su vez, en el FONTAR financiamos también proyectos asociativos, ¿sí? Por un lado tenemos el ANR asociativo, donde la iniciativa tiene que venir, el proyecto tiene que ser un proyecto asociativo entre una empresa o una cooperativa y una institución científica, que es la que le va a brindar servicios a la pyme para un desarrollo, ¿sí? Y a su vez el FIT-PDP, el famoso Proyectos de Desarrollo de Proveedores, ¿sí?, que financia hasta 200 millones de pesos, ¿sí?, una empresa tractora, es decir, una empresa grande que puede ser pyme o no, ¿sí?, y se financia no menos de 3 pymes como proveedoras de la tractora, ¿sí? En su conjunto, de todos los proyectos que soliciten
en el marco de un FIP-PDP no puede superar los 200 millones de pesos. El ANR asociativo, es decir, una empresa y la institución, pueden solicitar hasta 25 millones de pesos. Después tenemos los proyectos de modernización tecnológica. Estos es otro instrumento, no es subsidio, sino que son préstamos de evolución obligatoria. Por un lado tenemos el artículo 2, ley 23877, que financia hasta 8 millones de pesos, Paripasu 80-20, es decir, del costo laboral se financia hasta el 80%, el 20% restante lo tiene que aportar la empresa. Y después también tenemos los créditos, los AR, que estos son fondos del BID, los AR 60.000, y financia hasta 60 millones de pesos. Bueno, ahora sí, nos metemos con el taller, ¿sí?, de seguimiento de proyectos. Bueno, recuerden que tanto las convocatorias como las ventanillas se realiza una evaluación, se notifica el resultado de esa evaluación, y en el caso de que el proyecto resulte aprobado, se la invita a la empresa a firmar el contrato entre la agencia y obviamente la empresa beneficiaria. Una vez que el contrato se suscribió, ¿sí?, ya está en condiciones de pasar a la siguiente fase, que es la fase de seguimiento y ejecución del proyecto. Hay 3 modalidades de desembolso. Por un lado están los anticipos financieros, por otro lado están los reintegros de pago realizado, y por último los pagos directos a proveedor, ¿sí? Los anticipos financieros solamente, este tipo de modalidad está solamente para los proyectos de la ley y los AR 60.000, y para lo que tenga que ver con los subsidios asociativos, ¿sí?, de los proyectos asociativos. En el caso de los proyectos de la ley, generalmente, también en los AR 60.000, generalmente hay un cronograma de desembolsos que se define en la evaluación, donde generalmente consiste en un 50% del monto total adjudicado en el primer anticipo. La empresa rinde ese anticipo, se le otorga el 40%, un 40%, y por último, el 10% restante es contra reintegro, ¿sí?, contra la presentación del informe final. Para el caso de los subsidios en proyectos asociativos, los anticipos suelen ser del 50%, ¿sí?, y con la presentación de un seguro de caución, automáticamente se le realiza el desembolso a la empresa. Los reintegros de pago realizado, esto es para todas las líneas del FONTAR, o sea, la empresa puede a riesgo empezar a gastar iniciada la convocatoria, ¿sí?, o presentado el proyecto en el caso de que se trate de un instrumento de ventanilla. Digo a riesgo porque el proyecto puede resultar rechazado, ¿sí?, pero si la empresa estima de que es muy probable que se lo aprueben, bueno, puede empezar a gastar a partir de la fecha de reconocimiento de gastos, que en el caso de las convocatorias en general es a partir de la fecha de apertura, y en el caso de la ventanilla a partir de la presentación del proyecto. Entonces, una vez que la empresa firma el contrato, automáticamente nos pueden presentar a nosotros la rendición de cuentas, y nosotros le reintegramos el dinero, que ese dinero puede ser por el total del proyecto o puede ser parcial. Y por último tenemos el pago directo a proveedor. Bueno, también es para todas las líneas del FONTAR, pero para montos mayores a $5.000, salvo para los proyectos de la ley, ¿sí? Ahora voy a pasar a describir brevemente en qué consiste cada una de estas modalidades de desembolso. Bueno, en el caso de los anticipos financieros, es como les dije, una vez que firman el contrato, luego pasan a lo que es la instancia de constitución de garantías, que en general estas garantías son reales, es decir, prendas o hipotecas, o también se permite las sociedades de garantía recíproca para garantizar los créditos. Una vez que se firma el contrato y se constituyen las garantías, automáticamente se le desembolsa el anticipo correspondiente a la empresa. Para el caso de los subsidios asociativos o proyectos de desarrollo tecnológico, lo mismo, se firma el contrato y para solicitar el anticipo
se les pide como garantía un seguro de caución, ¿sí? Por el importe que la agencia va a desembolsar, que en el caso de los ANR asociativos no puede superar el 50% del monto adjudicado, y en el caso de los proyectos de desarrollo tecnológico, de desarrollo de proveedores, no puede superar el 30% del monto adjudicado. Y a su vez se le pide una planilla de adquisiciones donde van a tener que mencionar en qué lo van a gastar, ¿sí? Después, lo que tiene que ver con reintegro, ¿sí? Es decir, con la modalidad que en general utilizan las empresas, que es la de presentación, por un lado, de una rendición de cuentas, que es un formulario estándar que se les da a las empresas, es una planilla Excel que tienen que completar, discriminada por rubros, bienes de capital, materiales e insumos, consultoría y servicios, recursos humanos y otros costos. Ahí tienen que detallar bien el número de factura, qué rubro pertenece, fecha de emisión de la misma, el total imputado del proyecto, obviamente sin IVA, y discriminarlo en frontal y contraparte. Esto se tiene que certificar por el Consejo Profesional. A su vez, otro documento que se solicita para el reintegro es el informe de avance técnico, ¿sí? También es un formulario estándar que tiene que completar el director del proyecto, donde tiene que mencionar qué etapas cumplió con la rendición de cuentas que está presentando, ¿sí? Y hacer una breve descripción de cada una de las etapas, el porcentaje de avance de esas etapas. A su vez, si presentan una reformulación al presupuesto originalmente aprobado, y mencionar las contingencias que tuvieron a lo largo de la ejecución del proyecto. A su vez, tienen que adjuntar los comprobantes respaldatorios de esa rendición de cuentas, es decir, facturas, recibos, extractos bancarios, o en el caso de líneas del BID, tienen que presentar el certificado de proveedor, es decir, que tienen que certificar de que esas adquisiciones son de países miembros del BID. Y a su vez, bueno, pueden anexar otro tipo de documentos, como ya sean fotos, planos, etcétera, ¿sí? Bueno, y después esta nueva modalidad, que también es novedoso en el caso de los ANR, que es el pago directo a proveedor, ¿sí? Consiste en 2 etapas. Una vez que el proyecto, bueno, una vez que obviamente suscriben el contrato, firman el contrato, ya pueden iniciar el proceso de adquisición. Nosotros en esta primera etapa le llamamos la no objeción que le brindamos a ese procedimiento, que tiene que ser un procedimiento competitivo, ¿sí? Para el caso de los privados, es decir, de las empresas, tienen que presentar un formulario estándar, que es lo que nosotros le llamamos la Declaración Jurada de Prácticas Comerciales, donde tienen que adjuntar el presupuesto de menor valor y mencionar a todos aquellos, al menos 2 proveedores que hayan consultado, y obviamente con las características similares, ¿no? Técnicamente, de lo que quieren adquirir. Si la adquisición supera los $100.000, tienen que presentar las 3 cotizaciones, ¿sí? Al menos 3 cotizaciones. Bueno, presentan esa documentación, es decir, la Declaración Jurada de Prácticas Comerciales junto con la cotización del menor precio, la presentan al FONTAR, nosotros la evaluamos, le damos el OK, y ahí automáticamente ya están en condiciones de presentarnos toda la documentación para realizar el pago directo, para que la agencia realice el pago directo por cuenta y orden del beneficiario. Básicamente también hay un listado de documentos que tienen que presentar, que principalmente es la solicitud de desembolso, la factura obviamente del proveedor, una garantía en el caso de que la adquisición supere los $10.000, generalmente es un seguro de caución, y los datos bancarios del proveedor. Y si se trata de un pago al exterior, a su vez tienen que presentar la CIMI aprobada, ¿sí? Y un seguro de caución, ¿sí? Por el importe a transferir al exterior. Así que bueno, una vez que presentan esa documentación, nosotros la gestionamos internamente y
realizamos el pago directo. Una vez que se realiza el pago directo, le notificamos a la empresa, obviamente, ese pago, así la empresa ya está en condiciones de cancelar lo que corresponde de contraparte o, por ejemplo, el IVA, ¿sí? Porque el IVA, tengan en cuenta que no es un gasto elegible. Bueno, ¿qué gastos no son elegibles, ¿sí? Dentro de lo que, independientemente de la modalidad de desembolso, ¿sí? Bueno, el principal es el IVA, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con impuestos donde la empresa lo toma como un crédito el IVA, entonces para nosotros no es un gasto, eso automáticamente lo tiene que pagar la contraparte, es decir, la empresa. También un gasto que no es elegible para nosotros es el anticipo no facturado, es decir, toda aquella adquisición que realice la empresa tiene que estar facturada, no puede transferirle un dinero sin que exista una factura, ¿sí? Por lo tanto, cronológicamente tiene que estar la factura y posteriormente tiene que estar el pago de esa factura, ¿sí? Tampoco permitimos, para el caso de las rendiciones, depósitos en efectivo, ¿sí? Por ventanilla o cajero, cheques cobrados por caja, es decir, todo cheque tiene que estar cruzado para que el proveedor esté obligado a depositarlo en cuenta. A su vez tampoco permitimos la subdivisión de un mismo bien, ¿sí? que se haga una subdivisión de facturas para evitar la facturación por montos menores a 1.000 pesos. Los bienes usados en todo lo que tenga que ver con proyectos cuyo financiamiento provenga del BID tampoco se permite. Los recursos humanos tampoco se permiten facturas, salvo en los casos de cooperativas o socios de compañías que le facturen directamente a la empresa. En esos casos sí, pero para cualquier otro recurso humano solamente tienen que presentar el recibo de sueldo, no se permite facturas. Bueno, lo mismo, los recibos de sueldo tienen que tener todas sus contribuciones, ¿sí? No se permite tampoco como gasto elegible vacaciones y el aguinaldo, y a su vez se tiene que cumplir la independencia de proveedor, es decir, no se permite la facturación, por ejemplo, entre compañías que compartan socios, ¿sí? Eso nosotros lo evaluamos a la hora de evaluar rendiciones de cuenta o pagos directos a proveedor. Así que bueno, eso por el momento es todo. Ahora abrimos un espacio para consultas, o si directamente nos hacen consultas por el chat, o pueden levantar directamente la mano para así le abrimos el micrófono y nos pueden hacer cualquier tipo de preguntas. Ahí, Cindy. Hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta respecto de los pagos que financia las líneas del BID, los AR, los ANR. ¿Esos pagos se están ejecutando con normalidad? Sí. No hemos tenido ningún tipo de inconvenientes. O sea, como te comenté, o sea, tienen que cumplir, ¿sí? Con todo digamos, procedimiento, que por un lado tienen que presentar este procedimiento competitivo, ¿sí? Entre al menos 3 proveedores, ¿sí? Que Sí. cumplan con las especificaciones técnicas de ese bien, nosotros lo evaluamos, le damos la no objeción, y luego nos presentan toda la documentación para que la agencia realice por cuenta y orden del beneficiario el pago. Bien, gracias. No, de nada. Franco. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo anda? Se me acaba de subir el gato justo que tengo. Quería hacer una consulta por el tema de la nota de origen de bien de los proveedores, si tiene algún tipo de formato, si tiene que estar sellada, firmada, eso no me había quedado claro. Te referí, Franco, al certificado de proveedor, ¿no? Sí, al certificado de origen de los bienes, supongo que el bien sea de origen de un país del BID. Sí, correcto. Hay un formulario estándar que nosotros, toda esa documentación, una vez que la empresa firma contrato, le mandamos todo. Bien. Lo notificamos todo por tabla. Igualmente, si
querés podés entrar directamente a la página de la agencia, ahí vas a encontrar todos estos documentos que te estoy comentando. Sí, incluso en la página de cada una de las convocatorias o ventanillas tenemos los manuales de procedimiento, y toda la documentación, y bueno, y aparte obviamente te puedes comunicar con nosotros y podemos, en caso que te esté faltando alguna documentación, la puedes solicitar. Dale, listo, muchas gracias. Federico Saini. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. No me quedaba claro lo de el seguro de caución cuando uno solicita pagos al exterior. O sea, que cada vez que una pyme o lo que fuera, digamos, quiere solicitar un pago al exterior, tengo que presentar un seguro de caución por el monto del equipo, de lo que estoy importando. Correcto. En general, se pide, obviamente, sí, por al menos el monto por el cual la agencia va a hacer el giro al exterior o el giro a un proveedor local, ¿sí? Donde el tomador del seguro es el proveedor, ¿sí? Esto es muy importante, y el asegurado no es la empresa, sino que el asegurado es el beneficiario, ¿sí? El tomador del seguro es el proveedor y el asegurado es el beneficiario, ¿sí? O sea que se lo tengo que pedir al proveedor, en realidad, para yo resguardarme o la pyme resguardarse, que cumplan con... Está bien, perfecto. Con la entrega, correcto. Está bien. Yo lo entendía como que al revés. Digamos, para usted liberarme fondos, necesitaba yo presentarles a ustedes un seguro de caución. Es entre la cooperativa o lo que fuera y el proveedor. Correcto. Gracias. Importante que el tomador del seguro sea el proveedor, ¿sí? El Exacto. asegurado, la cooperativa o la empresa. Genial. Gracias. Bueno, Paula Lancelotti. ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias. Yo tengo 2 o 3 preguntitas, son todas cortitas, pero se las voy a hacer una atrás de otra. La primera es, en este momento, ¿cuánto están tardando aproximadamente la evaluación de una NR capacidades, por ejemplo, en meses? Perdón, ahí te hago un paréntesis. Sí, ¿Evaluación te referís a la evaluación de un proyecto nuevo o de un seguimiento? Seguimiento de la No. presentación post firma. no, me refiero a cuando lo presentás hasta que te enterás si fue admitido o no, digamos, si fue aprobado. Ah, una presentación original. sí, no, nosotros tenemos ahí ciertas, digamos, cada vez que cierran las convocatorias y empezamos a notificar todos los proyectos que fueron evaluados en la primera instancia, en general estamos tardando, nuestra métrica nos está tirando aproximadamente 3 meses, ¿sí? De Bien. punta a punta, desde el momento que cierra la convocatoria hasta que se le notifica al beneficiario el resultado de ese proyecto. ¿Sí? Bárbaro. En promedio, 3 meses. Está bien. Obviamente Está que bien. si resulta rechazado o aprobado menor monto, tiene la instancia de recurrir, ¿sí?, a ese dictamen, y obviamente los tiempos, por lógica, se extienden, ¿no? Está bien. Pero Sí, sí. la primera instancia, en promedio, 3 meses. Bien. Bueno, después Es otra... más, Sí, sí, perdón. sí, continúa. No, antes de cambiar de tema. No, que otra de las novedades internas, ¿no?, para eficientizar los procesos de evaluación que se tomaron hace poquito, es el hecho de que todo aquel proyecto que se presente durante la convocatoria automáticamente ingresa al proceso de evaluación. Es decir, no se espera a cerrar la convocatoria para iniciar el proceso de admisión y evaluación, sino que se evalúa al momento de la presentación, es decir, la empresa puede presentar desde el momento 1 de que se abre la convocatoria, puede presentar el proyecto y se empieza a evaluar. Entonces, se gana mucho tiempo, así cuando cierra la convocatoria, ya pasa al directorio de la agencia y luego la resolución de adjudicación en el caso de que resulte aprobado. ¿Sí? Genial, sí, es un avance bueno. Claro. Después una pregunta que me hace el contador, yo no soy contadora, soy técnica, es que lo que la empresa ingresa como subsidio o ANR tributa ganancias. Entonces, el 35% de lo que entra, básicamente, así como entra, me explica que sale. ¿Eso hay algún mecanismo para soslayarlo que él no sepa?
¿O es inevitable? No, es inevitable el pago de 35% por el hecho de que entra como otros ingresos, pero tengan en cuenta lo siguiente, Paula, que como los ANR, los subsidios del FONTAR, son intensivos, como les comenté al principio, en intangibles, es decir, en consultorías o en recursos humanos, eso se compensa lo que pagan de ganancias por el hecho de que va al cuadro de costos, ¿sí? Todas estas contrataciones de consultorías y de recursos humanos. Por lo tanto, no pagan el 100% de ese 35% de ganancias, ¿se entiende? Bien, 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 bien. Pero por la misma razón te perdés de asignar a gastos esos mismos gastos, digamos. Claro. Bueno, está bien, sí, sí, más o menos entiendo. Bueno, después las otras dos preguntitas simples son, en el caso de RRHH, ¿no? De doctorados, ¿cómo se va ajustando a lo largo de los 3 años el tema de el ajuste por inflación? ¿Lo que pagan es un monto fijo o hasta un tope, o lo que van acompañando es la actualización del salario de cada uno? No, ya hay una tabla asignada que va cambiando año a año, no hay ajuste por inflación. Ah, bien. O sea, si se lleva, puede existir alguna instancia en la cual pidan un refuerzo, ¿sí? Pero no es que ese refuerzo se va a ir haciendo semestre a semestre, ¿sí? Claro, claro, porque ponerle 180.000 pesos del año pasado no es lo mismo que 180.000 pesos Seguro. este año. Correcto, correcto. Sí. Bien. Bueno, hay que tenerlo en cuenta al momento de diagramarlo. Eso es Sí, claro. Sí, bueno, como dijo Albano, está la instancia, pero aquí está justificada y es excepcional también, ¿no? Bien, está bien. Bueno, y la última pregunta es una NR capacidades. ¿Qué nivel de riesgo tiene que tener en cuanto a resultados técnicos? ¿Alto, mediano o bajo, en definitiva? Eso no me quedó claro. En general, a ver, lo que es capacidades son intensivos en compra de equipamiento analítico, ¿sí? O sea, lo que tiene que hacer la empresa es plantear un plan plurianual de las diferentes investigaciones que está llevando a cabo y obviamente ese plan plurianual va a justificar las adquisiciones que haga de ese equipamiento. No tiene que ser equipamiento productivo, sino que tiene que ser equipamiento analítico, ¿sí? Lo mismo el tema de las contrataciones de los recursos humanos, ¿sí? O sea, se ahora, diferencia. Sí. Si yo no me equivoco, este NR capacidades no tiene un máximo de 24 meses de ejecución, y el plan plurianual es para, o sea, ¿cómo lo compatibilizas con los 24 meses? Son 2 años, digamos. El plurianual serían 2 años. Sí, es hasta 24 meses, o sea, vos lo podés ejecutar en 12 meses, el proyecto. ¿Sí? Pero, vos podés plantear... el plan plurianual lo excede, es como el macro contexto para este proyecto. Claro, pero vos podés, obviamente, si el proyecto se ejecuta en 24 meses, vos podés hacer digamos, extenderlo a 2 años, digamos, ese plan. Está bien. ¿Sí? Bueno, genial, chicos, muy, muy claro, les agradezco. María Eugenia Díaz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, yo tengo 4 preguntas. Si prefieren que haga nada más que una y siga levantando la mano y sea un círculo, me avisan. Pero bueno, si no, cualquier cosa las hago. Nosotros ya estamos en el proceso digamos, de ejecución de una NR asociativo y estamos preparando la primera reformulación. Veo que está contenida, digamos. Lo que nos pasó es que hay, de los 3 rubros que hay, de instrumentos, otros insumos y materiales, o otros costos y materiales de esos 3 rubros, lo que nos pasó es que hubo aumento de precios, algunas cosas tuvimos que buscar, tanto aumento, digamos, por la devaluación como por la inflación en dólares, ¿no? De bienes importados. Entonces tuvimos que hacer algunos recambios de decisiones y decisiones para comprar una cosa menos o comprar algo distinto. Y nos quedó desbalanceado entre rubros, es decir, algunos rubros
estamos gastando de más, otros rubros hemos tenido que bajar y decir, bueno, esto lo podemos recortar, hemos tomado decisiones compatibles con la capacidad técnica de desarrollar, pero han tenido que ser decisiones presupuestarias. En total, nosotros obviamente tomaríamos la misma financiación del FONTAR, asumimos que eso no puede cambiar, ¿no? Que ese es un monto fijo, pero la pregunta es si se podría reformular de tal forma de que el FONTAR esté financiando un poquito más algunos rubros y menos otros, aunque el monto total sea el mismo. No sé si me expliqué. Sí, pueden. O sea, ustedes ahí dentro de los rubros pueden jugar con esto, lo que vos me estás comentando. Lo que no pueden hacer es incrementar, por ejemplo, la parte del subsidio o la parte de la contraparte, porque eso por cuestiones, digamos, contractuales ya figura así en el contrato, de que se va a financiar hasta ese importe, ¿sí? Otra de las consideraciones es el hecho de que no pueden incrementar a su vez recursos humanos propios, pero después, todo lo que tenga que ver con su ejecución de un rubro, con la sobre ejecución de otro rubro, tranquilamente pueden presentar una reformulación, ¿sí? Y obviamente esa reformulación tiene que estar argumentada, como vos bien lo comentaste al principio, ¿sí? Perfecto. Te hago otra consulta. Decían en la slide que no se permiten cancelaciones previas a fechas de factura, de emisión de la factura. Nosotros también hacemos importaciones y, digamos, tuvimos que importar algunos instrumentos. En ese caso pagamos primero sobre proforma y después recibimos la commercial invoice. En la declaración o en el formulario, ¿pondríamos la commercial invoice o la proforma? Como... No, poner la factura, es decir, la comercial. La final. Sí, la final. Perfecto. Por eso, en el caso de las importaciones sí se permite contra proforma realizar el pago del anticipo y luego contra la entrega del equipo, el proveedor les entrega la commercial invoice. Eso sí, ahí, en ese caso, para el caso de las importaciones se permite, no así sí, pues, todo lo que tenga que ver con adquisiciones de proveedores nacionales, ¿sí? O de bienes ya nacionalizados. Excelente. Y también relacionado con las importaciones, existen algunos proveedores que el costo de flete, o sea, por las condiciones en las que compramos, el flete lo tenemos que pagar aparte. Y también existen algunas tasas de nacionalización. Obviamente los impuestos no estarían incluidos, pero mi pregunta va más sobre los fletes y tasas de nacionalización en estas importaciones. ¿Se pueden presentar como costos adicionales? Lo que sean derechos, todo lo que sean derechos de importación lo pueden imputar de contraparte. ¿Sí? Ok. Y el flete sí lo pueden imputar. Pero perfecto. Siempre tiene que estar presupuestado, ¿no? Pueden aprovechar de última esta reformulación para ponerlo, ¿sí? Es en el rubro de otros costos, no en el rubro del instrumento. O sea, no se activa de alguna forma, sino que es un costo adicional. Sí. Pero esto va a ir por reintegro, ¿no? Por lo que vos me estás diciendo, ya lo Sí, es por reintegro. Sí. Va por reintegro, perfecto. Sí. Igual, Problema. ok, perfecto. Lo pueden imputar contraparte. Como contraparte de los derechos y los fletes como otro costo. Sí, como otros costos, tal cual. Ok, entendido. Y la última es, tenemos algunos casos de que se facturó el anticipo y después el anticipo, cuando nos hacen la factura final, de cuando nos entregan el bien, nos hacen una nota de crédito de ese anticipo facturado. La nota de crédito la presentamos simplemente con un menos, como un ítem. Sí, o sea, ustedes hicieron un anticipo al proveedor y ahora contra la entrega del equipo le emite una nota de crédito anulando esa factura de ese anticipo y le emite la factura por el total, ¿no? Sería así. Exacto, sí. No, de última pongan, digamos, el importe neto, digamos, que terminó cancelando la empresa. Ok. Sí, el tema, creo que hay, bueno, me voy a fijar, pero creo que hay algunas diferencias por tipo de cambio, porque el primer anticipo se paga un tipo de cambio y el segundo, o sea, y finalmente el resto se paga otro tipo de cambio. Claro, entonces como que queda como un blended, como un mezclado el tipo de cambio. Claro, en ese caso sí, pongan las dos facturas y la nota de crédito anulando el anticipo. Ok, perfecto, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias y muy amable por todas las aclaraciones. No, de nada, Eugenio. Matías de Natalia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno,
Yo estoy en una cámara de productores de la economía popular, que somos una institución que aglomera unas 300 cooperativas de intensidad baja de producción. Son cooperativas, la mayoría formalizadas, pero que recién estamos arrancando con el Asistec, estamos viendo de hacer un Asistec grupal. Nos surgió la duda, ya estuvimos hablando también con otros trabajadores de la agencia que nos están comentando que están por sacar una línea específica para cooperativas, ya estamos al tanto, pero estamos armando una Asistec. Nuestra duda que nos surgió, ya que la mayoría de las cooperativas no tiene la posibilidad tal vez de destinar 1 millón y pico de pesos como para abonar a los profesionales, a los técnicos durante un año, es si el desembolso de la Asistec se hace de una sola vez, o si a medida que se van haciendo una cierta cantidad de rendiciones se pueden hacer desembolsos parciales. Esa era mi primera consulta. Sí, a ver si te entendí. De hacer rendiciones parciales para que, digamos, vaya ingresando dinero de esos reintegros que le va haciendo la agencia. Sí, por supuesto, claro. No es necesario de que esperen a que finalice la asistencia tecnológica para presentar la rendición. Ustedes pueden ir acumulando cierta cantidad de facturas de ese asesor tecnológico y ir haciendo presentaciones de rendiciones, no hay ningún problema. Sí, incluso le pueden pagar, no sé si te entendí, o sea, pagar una sola vez era la pregunta, porque le pueden ir pagando mes a mes y después rendir 6 meses juntos. No sé cuál era, porque te entendí como claro, que era una sola factura de todo el periodo completo. Te entendí, ¿no? No, al contrario, si la agencia se podían hacer desembolsos parciales por parte de la agencia. Sí, claro, sí, no hay ningún problema. Sí. Lo recomiendan hacerlo, vi que en un taller anterior que recomendaban hacer aproximadamente 3 rendiciones por proyecto. En el caso que alguna necesite hacerlo cada menos tiempo, ¿es posible también? Correcto, sí, eso es un promedio histórico de proyectos de los ANR PDT 25.000, que antes era solamente contra reintegro, y a lo largo de la ejecución del proyecto, en promedio las empresas presentaban 3 rendiciones de cuenta. Eso no significa de que en el caso de ustedes estén obligados a presentar 3 rendiciones de cuenta. O sea, eso ustedes lo determinarán cuando prefieren hacer esas presentaciones, que pueden ser 3, 4, 5, 6 presentaciones, no hay ningún problema. ¿Sí? Perfecto. Hay que todos los costos que implica hacer una presentación, la certificación, la legalización, todo eso lo tienen que tener en cuenta, me imagino, al momento de buscar la regularidad, cada cuánto voy a presentarme, o sea, no sé cuánto gasto tengo versus, eso es un análisis que tienen que hacer ustedes, para cada cuánto les conviene hacer esa presentación. Bien, perfecto. Otra consulta. Los Asistec grupal deben compartir un diagnóstico y un mismo problema. Tal vez más porque he visto también que tiene una tasa alta de desaprobación, de rechazo, del 50%, si no entendí mal, antes de caer en esa situación. Quería consultar si ha sucedido que de distintos rubros de cooperativas presenten un Asistec grupal, o si sería la primera vez. A ver, tu pregunta va si tenemos antecedentes de asistencias grupales cuyas iniciativas vengan de... No, la respuesta que yo recuerde no. Pero, Matías, de última, tenés los diferentes canales de comunicación que podés interactuar con personal técnico del FONTAR como para poder ir, digamos, afinando esa redacción o esa formulación del proyecto, ¿sí? Si querés podés escribirnos a
al mail a fontar@minsip.gov.ar y directamente nosotros vamos a derivar tu consulta a la responsable de la línea o directamente a un evaluador técnico, ¿sí? Bien. Que Bueno. guíe, digamos, en la presentación. Bien. Bueno, muy amables. Muchísimas gracias. Y recordá que pronto vamos a salir con el ANR Cooperativa, ¿sí? Que va a ser un desarrollo tecnológico exclusivamente enfocado a cooperativas, ¿sí? Buenísimo. A la espera, entonces. Muchas gracias. No, no. Hay preguntas en el chat. Rodrigo Stein pregunta, en mayo de este año aplicamos para el ANR capacidades, pero no hemos tenido respuesta aún. ¿Sabrán cuánto tiempo está tardando la evaluación del proyecto? Rodrigo, ¿no? Rodrigo, sí. Rodrigo, entiendo que debe ser la convocatoria de fase 1. Sí, porque Que aplicaron en mayo. No, todavía. Junio, julio, está en evaluación. Sí, todavía está en evaluación, correcto. Está en evaluación. Después, él mismo también puso la modalidad de pago a proveedores interesante, pero hoy los proveedores generalmente te piden un anticipo, lo mínimo posible, y cancelación del tipo de cambio de la fecha de entrega. ¿Cómo están resolviendo estos casos? Bien, ahí seguramente lo que va a suceder es que el proveedor les emita una nota de débito por la variación cambiaria, y esa nota de débito la pueden, digamos, a ver, el procedimiento competitivo lo pueden hacer en dólares, ¿sí? Nosotros vamos a adjudicar, ustedes pueden adjudicar en dólares, después obviamente esa factura del proveedor a nosotros nos la va a presentar en pesos o en dólares especificando el tipo de cambio, ¿sí? Nosotros tratamos de hacer todo ese procedimiento, tratamos de hacerlo en el menor tiempo posible para evitar, digamos, algún que otro tipo de variación cambiaria, ¿sí? Seguramente lo que pueden arreglar ustedes entre privados es que el proveedor luego le emite una nota de débito para compensar esa variación cambiaria que luego lo pueden presentar, rendir de contraparte, ¿sí? Pero de nuevo, para mitigar ese riesgo cambiario, el procedimiento lo pueden hacer en dólares, le pueden pedir al proveedor que la cotización se la haga en dólares o en moneda extranjera. Nosotros adjudicamos en dólares, o ustedes adjudican en dólares, y después nos presentan esa factura al tipo de cambio corriente, ¿sí? Después, María Celeste Odazo dice, para el procedimiento pago directo a proveedor, cuando el proveedor es del exterior, el organismo puede girar una vez aprobada la no objeción y presentando la proforma con la CIN. ¿No están alcanzando las descripciones de las informaciones? Entiendo que la pregunta está más enfocada por el tema de la aprobación de la CIMI, ¿no? Sí. A ver, es una condición necesaria para poder hacer el giro al exterior. Es decir, la agencia tiene una cuenta en el Banco Nación donde hace todos los giros al exterior. Para que podamos realizar esos pagos al exterior, la CIMI aprobada es uno de los documentos que tienen que presentar para poder hacer ese giro, ¿sí? Si esa CIMI no está aprobada, no podemos avanzar con el pago. No sé si contesté, ¿cómo se llama? María Celeste Odazo. María Celeste, no sé si contesté, de última podés abrir el micrófono y a ver si nos puede dar un poquito más de detalle, pero entiendo que va por ahí la pregunta. Si no están alcanzados por las restricciones para importar, no tiene micrófono. A ver, para poder hacer un giro al exterior, esa CIMI tiene que estar aprobada. No sé a qué te referís, algo que sea en una institución científica, que directamente lo que tienen que hacer es presentar el ROECIT, ¿sí? Pero en el caso de empresas o cooperativas, sí o sí esa CIMI tiene que estar aprobada, para que nosotros podamos hacer ese giro al exterior por cuenta y orden de ustedes, ¿sí? Mi consulta es si ustedes no tienen planes para girar al exterior una vez presentada la CIMI. No.
No. Una vez que ustedes cumplen con todos esos documentos que están bien detallados en el instructivo, es decir, solicitud de desembolso, factura, bueno, la CIMI, certificado del proveedor, datos bancarios del proveedor, bueno, hay una declaración jurada también de nacionalización que nos exige el banco, pero es un documento simple de completar. Una vez que ustedes nos mandan todos esos documentos, nosotros automáticamente los giramos a Tesorería y Tesorería se encarga de subirlos a la plataforma del Banco Nación, y ahí el Banco Nación tendrá sus tiempos a la hora de hacer ese giro, pero digamos, el trámite en la agencia no demora más de 1 semana, 10 días. ¿La CIMI puede ser aprobada categoría A o B, o es condición necesaria que sea A? Sinceramente eso no sabría decirte. De última podés escribirnos al Fondar y te podríamos, digamos, dar una respuesta, pero podés escribirnos directamente a fondar@minsip.gov.ar, ¿sí? Ahí lo paso también por el chat. Bien, o también podés ponerle lo de agencia escucha, digamos. Sí, ahí también lo paso. Perfecto. Tenemos un proyecto AR ya aprobado y dentro del formulario B hay compras de equipos del exterior. A hoy no es posible girar al exterior por las restricciones a las importaciones, no hay oferta de producción nacional por estos equipos y tampoco es posible la alternativa de comprar nacionalizado, ya que en primer lugar saldría aproximadamente el doble y en segundo lugar muchos proveedores no están queriendo presupuestar porque no saben si podrán importar por las mismas restricciones. Por ello quería saber qué parámetros hay que tenerse en cuenta para presentar el reformulado, qué alcance puede tener los pedidos de reformulación para ser viable su aprobación. A ver, nosotros siempre lo que recomendamos, si esa reformulación es muy importante, es decir, cambia totalmente, digamos, el objetivo del proyecto, es que esté bien justificado y que logren con esa nueva adquisición, si es que cambian el equipamiento, esté bien justificado y que cumpla sustancialmente el objetivo principal del proyecto, es decir, el que fue aprobado. Sinceramente lo tendríamos que ver en detalle bien cuál va a ser ese cambio para poder darte una respuesta bien sólida y concisa, ¿sí? De última también nos podés escribir antes de hacer esa presentación a esa reformulación y obviamente te vamos a dar una respuesta a la mayor brevedad posible, ¿sí? Para evitar, digamos, que puedan iniciar el proceso de ejecución lo antes posible, ¿sí? Pero básicamente es eso, ¿sí? No se tiene que ver muy afectado el objetivo que ustedes habían planteado al momento de presentar el proyecto, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas, los invitamos a que se vuelvan a inscribir. Generalmente en cada uno de los talleres hay diferentes novedades que las vamos dando en estos talleres. Recuerden, tercer lunes de cada mes es el taller de presentación y evaluación de proyectos, donde se da con mayor detalle las diferentes convocatorias que se van lanzando a lo largo del mes, o que se van a lanzar. Lo mismo el tema de las ventanillas, y luego el cuarto lunes arrancamos con el taller de seguimiento, ¿sí? Así que bueno, los esperamos el mes que viene. Para rendir los RRHH se presenta recibo de sueldo, imputando el sueldo bruto sin SAC ni vacaciones y sumando las contribuciones por empleado. Exacto, es el bruto. Lo que tienen que imputar es el bruto mes a mes. Digamos, si el recurso humano participa durante 6 meses, bueno, tienen que imputar esos 6 recibos de sueldo imputando el bruto, el sueldo bruto. Las contribuciones patronales, ¿no? No. No.
Bueno, muchísimas gracias por participar. Los esperamos el mes que viene.